Listo, Andrés, damos la Gracias. bienvenida a Andrés Felipe Melo, quien nos va a apoyar con el tema de pensamiento lógico matemático. Muy buenas noches, compañeros. Por favor, me confirman si me escuchan de manera adecuada. Sí, señor. Sí, Buenas profe. Buenas Sí, noches, señor. claro y ¿Señor? conciso. Perfecto, muchísimas gracias. Profe, se escucha perfecto. Permítanme también comparto pantalla y por favor confírmenme si están viendo sus pantallas la presentación que hice PAC Matemática Básica. Sí, señor. Perfecto. Bueno, iniciamos con pie derecho porque, bueno, esta es la presentación, no hay problema. Bueno, antes de realizar este taller, me presento. Mi nombre es Andrés Felipe Melo. Yo soy consejero, hago parte de este equipo tan bonito de la consejería, esta familia unadista. Yo estoy en la sede Suacha. Les cuento un poco de mí. Yo soy licenciado en matemáticas, egresado de la Universidad Distrital y pues actualmente estoy cursando una maestría aquí mismo en la UNAD. Bienvenidos a cada uno de ustedes a este encuentro. El primer encuentro de matemáticas que ustedes van a ver en este inicio de su proceso académico. Estos talleres del PAC están divididos en varios espacios. Entonces, inicialmente hoy vamos a partir de matemática básica, mañana vamos a trabajar teoría de conjuntos y el día sábado se trabajarán unas nociones sobre tablas de verdad. La idea de estos talleres es que tengan esas nociones básicas que les permitan a ustedes tener éxito en su vida académica, que no solo es ingresar a la universidad y desarrollar actividades, sino que en efecto las entiendan y que en efecto les vaya muy bien. Espero en este encuentro estén participativos. Si tienen alguna duda, por favor, levanten la mano y los estaremos orientando. Veo algunas manitos levantadas. Por favor, Perdón, un procuremos segundito, bajarlas. compañero Andrés, un segundito. Voy a enviar la Señor. asistencia de la última asistencia de taller de herramientas digitales, por favor, para que quienes no se registraron lo hagan ya. Ya en un ratico envío la de este taller. Bueno, muchas gracias, Andrés. No, gracias a ti. Recomendación especial, por favor, registremos la asistencia de cada uno de los encuentros. ¿Listo? Entonces, por favor, aquellos que tenemos la mano levantadita, pues acabamos de iniciar, no creo que existan preguntas aún. Entonces, bajemos la manito, por favor, porque bueno, todavía no hemos iniciado, apenas hemos dado una apertura. Entonces, procuremos bajar la manito aquellos quienes la tenemos levantada. Perfecto, muchísimas gracias por atender a la indicación. Recomendación especial, por favor, también procuremos mantener los micrófonos cerrados. Solo activemos los micrófonos al momento de realizar alguna intervención. ¿Ello para qué? Para evitar esas intervenciones, esos ruidos de fondo que a veces nos incomodan. Entonces, por favor, revisemos que tengamos el micrófono cerrado. En el caso de algunos que tienen abierto, por favor, cerrémoslo. Listo, muy bien. Muchísimas gracias a aquellos que están atendiendo la indicación. Entonces, por favor, desactivemos eso. Yo ya todos desactivamos nuestro audio. Bien, muy bien. Entonces, bienvenidos. Mi Buenas compañera noches, acaba de qué compartir la pena, una asistencia. pregunta. Dime. Para la asistencia, Sí, señora. no la he podido llenar, no me aparece. ¿Cuál Porfa, si me... asistencia? ¿Cuál asistencia preguntas? La que están pidiendo. ¿Cuál de todas? Porque no hemos pasado la de este taller. Acabé de pasar la de taller de herramientas digitales. Ahí tú Qué pena. la puedes ver en el chat. La acabé de Y pasar. la de las otras asistencias, ¿cómo podría ser? Están más arriba en el chat. Si tú has estado desde el principio, la puedes encontrar más arriba cada asistencia. Apenas Vale, vamos gracias. 2 talleres. ¿Ok? Ya en un ratico paso la de este taller. Gracias, Andrés. Vale, compañero. Listo. Entonces, vamos a dar inicio. Bueno, activé mi cámara un momentico para que me reconocieran. Yo sé que a veces estos espacios virtuales nos sentimos un poco lejanos del docente, pero bueno, está este espacio donde nos podemos reconocer. Voy a desactivar la cámara para que el internet me fluya de mejor manera y no tenga pues intervenciones en la conexión. Pues, permítame, deshabilito la cámara para poder tener un mejor internet. Listo. Entonces, dando inicio a este taller de PAC de matemáticas, hoy vamos a tener el tema de matemáticas básicas. Este tema de matemáticas básicas, quiero arrancarlo desde esta pregunta. ¿Te has preguntado para qué sirven las matemáticas? Entonces, quiero que cada uno de los que están en este encuentro, más de 100 estudiantes, por favor mediten en esta pregunta. ¿Te has preguntado para qué sirven las matemáticas? ¿Para qué servirán las matemáticas?
Entonces meditemos un momento, ¿para qué servirán aquellas matemáticas? Y me gustaría vamos a ver un video a continuación y después de ese video, pues identifiquemos si esa noción que teníamos de matemática, pues nos sirve, si en efecto sabemos para qué sirven las matemáticas, o definitivamente tenemos esa noción de, por ejemplo, en grado octavo, cuando estábamos viendo esas nociones de álgebra, cuando estábamos aprendiendo el trinomio cuadrado perfecto, estamos aprendiendo a despejar, si es de esas nociones, estábamos identificando aquella pregunta que le decíamos, profe, esto lo voy a utilizar en algún momento, y el docente pues le daba alguna respuesta muy particular. No sé si traen esa noción o traemos una noción diferente de las matemáticas. Pero bueno, esta es la pregunta con la cual doy apertura a este taller y vamos a ver un video de un PhD en matemáticas, que es el último nivel de formación. Es una persona muy erudita en el tema de la educación matemática y pues deseo compartirles este video, un corto video muy interesante. Entonces, permítanme, les pasamos a la siguiente presentación. ¿Listo? Entonces les voy a compartir este video que pues es desarrollado por BBVA, son videos cortos muy interesantes y en este caso pues habla un PhD del área de la formación en matemáticas. Digamos que su experiencia nos permite identificar muy buenos elementos del por qué las matemáticas son tan útiles. Un segundo, comparto audio del computador. Perfecto. Todos los días, y no sé si os sorprende o no, todos los días, y no sé si os sorprende o no, todos los días hay alguien que está intentando manipularnos. Y todos los días hay alguien que está utilizando fallos lógicos para tratar de manipularnos. Y todos los días hay alguien que nos está disfrazando los datos para tratar de manipularnos. Y si uno tiene el rigor de las matemáticas y tiene la capacidad de entender eso, es más difícil de manipular, es más libre, es un ciudadano crítico, es una ciudadana crítica. Las matemáticas son un instrumento poderosísimo para ejercer la ciudadanía de una forma crítica. O sea, para ejercer la libertad como ciudadanos necesitamos las matemáticas. Y eso uno dice, ay, me está sonando un poquito raro eso, ¿no? No, pero es verdad que cuanto uno más es capaz de analizar con rigor las situaciones, de tener ese rigor que te aportan las matemáticas, ese aislamiento de los problemas, uno es más difícil de engañar. Y también si sabe interpretar los datos, y también si sabe interpretar los argumentos, y ahí está la lógica, ahí está la estadística. Son el lenguaje de la ciencia. Esto se lo debemos a Descartes, como decimos nosotros, ¿no? Descartes. Toda aquella persona que vaya a estudiar con un método científico cualquier cosa, y cuando hablo de ciencias no hablo solamente de biología, de física, hablo también del método científico en historia, en sociología, en todas las humanidades. Va a necesitar estadística o va a necesitar modelización. Las matemáticas están ahí presentes en cualquier acercamiento científico a cualquier disciplina. Luego hay otra cosa, y es muy curioso, que Platón decía que enseñan tantas horas de matemáticas porque las matemáticas nos ayudan a buscar el bien, a través de la verdad buscar el bien. Pese a que esto no está de moda hablar así, de alguna forma, también las matemáticas nos meten en eso, ¿no? El salir de uno mismo, el salir de los condicionantes que tenemos para buscar otras cosas que están un pelín más allá. Que las matemáticas están detrás de todo lo que hacemos en este mundo científico y tecnológico, detrás de todo. Ya, pero ¿y qué? ¿Y qué? O sea, eso a mí en mi vida cotidiana me sirve de algo, no me sirve de nada. ¿Cuál es la trampa que digo que hay? La trampa me parece que es que solamente estudiemos aquellas cosas que luego voy a aplicar en mi profesión. ¿Por qué? Nos perderíamos casi todo. Casi todo lo que damos en la escuela, lo siento, no os va a servir para nada en el día a día. No lo vais a usar materialmente en el día a día para nada. Pero el proceso de haber aprendido todo eso ha moldeado nuestra persona, nos ha hecho conocer el mundo, nos mete dentro de la tradición en que estamos y nos sirve, nos hace ser más útiles a nosotros, ¿no? Entonces esa trampa de solamente estudiar las cosas que sirven me parece que es convertir la educación solamente en formación para una profesión específica. Y la educación, sobre todo a los niveles primarios, es una construcción de la persona. Y las matemáticas sirven también para la construcción de la persona. Y la otra cosa para que las matemáticas sirven es, como decía un poco antes, para ser más felices, para ser más plenos, para saber, por un lado, comprender el mundo en el que estamos y, por otro lado, comprendernos a nosotros mismos. Hay pocas cosas que sean más humanas que las matemáticas. Probablemente el hecho de que somos seres orales, que nos interesan las historias, y que somos seres matemáticos.
que medimos el mundo, que lo contamos, que tratamos de comprenderlo y sistematizarlo. Y para eso sirven las matemáticas, para eso sirven las matrices, para eso sirven las operaciones. Y es que muchas veces me parece que nos planteamos la educación, tanto los chavales, las chavalas, desde bien pequeños, como los sistemas educativos, los profes y los padres, que es, tú estudia esto porque en el futuro te va a servir. Porque para que tengas una profesión en el futuro. Ya, ¿y el presente qué? ¿Y el presente qué? O sea, los niños son personas. Las niñas son personas ya. Y tienen una vida ya. Y tienen todo el derecho a ser felices ya. Los adolescentes sois personas ya. Y tenéis todo el derecho a ser felices ya. Entonces, a veces ocurre que mientras estamos fastidiándonos, pero no, fastídiate porque en el futuro te va a servir. Ya, pero es que podría ser que aprenda cosas que en el futuro me van a servir, pero que las esté disfrutando ya. Me parece que a la hora de enseñar hay una cosa, hay un componente que está casi siempre en el rinconcito de la clase, porque nos ha parecido tradicionalmente que está reñido con el aprendizaje, que es el placer. El placer y la curiosidad y el deseo son los principales motivadores para el aprendizaje. Entonces yo creo que hace falta un compromiso también de la escuela con el presente de cada persona y que la gente vayamos felices a la escuela. Por supuesto tenemos todo el futuro por delante, por supuesto los niños y las niñas aprenden para el futuro, pero no solamente, también el presente cuenta. Bueno, este es el video que tenía preparado para el día de hoy. Como vieron, un video corto, pero muy interesante. Y a raíz de la pregunta que les planteé anteriormente, quisiera que 3 estudiantes nos diera su punto de vista frente a esta pregunta y pues si tiene alguna noción frente a lo que ha planteado el doctor en matemáticas que les he expuesto, me gustaría que pues participaran. Entonces, si pueden levantar la mano y les doy la palabra, que participen sobre esta pregunta tan interesante. La repito, ¿te has preguntado para qué sirven las matemáticas? ¿Para qué sirve eso las matemáticas? Entonces, aquí han levantado la mano. Les recuerdo, en este espacio están estudiantes de diferentes programas, desde el área de las matemáticas, ingenierías, tecnologías, hasta el área de las ciencias humanas, donde también van a haber matemáticas, o sea, psicología, sociología y demás. Entonces, quisiera escuchar, en este caso, como han levantado la mano, a Laura Molano Ruiz. Entonces, por favor, activa tu micrófono y te escuchamos. Laura, ¿estás? Laura Molano. Bueno, al parecer no. Entonces le voy a dar la palabra al siguiente estudiante, que es Jorge Díaz. Jorge Díaz, si quieres, activa tu micrófono y participa. Bueno, creo que tampoco Jorge. Ah, ya. Jorge. Perdón, disculpa, ¿dijiste Jorge o Roger? Ah, Roger, Díaz o- disculpa, leí mal. Roger, Ah, dale, Roger. Hola, pues prácticamente, o a mi punto de vista, las matemáticas sirven prácticamente para todo, ya que cada uno de nosotros prácticamente es matemática. Cada uno de nosotros está compuesto por cierta cantidad de huesos, cierta cantidad de números, cierta cantidad de elementos, una cantidad de específica de sangre. Todo lo que nos rodea está contabilizado por distintos aspectos, contabilizado en aspectos lógicos y numéricos. Nosotros no contamos prácticamente las cosas por sus capacidades u habilidades, sino generalmente las contamos en aspectos numéricos. Un objeto, una casa, un elevador, etcétera. Todo lo que nos rodea es matemática. Allí ingresan diferentes tipologías dentro de la filosofía, se usaba la matemática dentro de la física, prácticamente la matemática, la química que nos compone y lo que nos rodea es matemática. Todo lo que nosotros podemos ver, percibir, oler o en otros aspectos es matemática. Literalmente nosotros somos matemática y tomamos nuestro aspecto en nuestra comprensión de la vida para así generar esas matemáticas y darle una respuesta a nuestra existencia. Muchísimas gracias, Roger, por esa idea tan interesante de matematizar nuestra realidad, que en efecto terminamos, como tú dices, matematizando todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, muchísimas gracias, Roger, por esa idea que nos planteas en este espacio. Y pasaremos a otra participación,
Vamos a solo una siguiente para no extender tantas participaciones, porque igual el tiempo es corto en estos encuentros. Vamos con la participación entonces de Julio Arboleda. Buenas noches. Sí, me adhiero a lo que acaba de decir nuestro compañero Roger, pero también yo pienso que las matemáticas, dentro de su presentación numérica, bien sea utilizando la figura del número o de las letras con algún valor numérico, nos permiten dar orden a ciertos elementos que manejan nuestra vida. Cuando digo dar orden, por ejemplo, podemos decir 250 personas. Y si lo decimos, y podemos decirlo a muchas personas, y todas van a saber que estamos hablando de 250 personas. Caso muy diferente a si dijéramos un pocotón de personas o muchísima gente o cualquier otra expresión que nos daría cierto sentido de vaguedad. Con el número podemos comunicarnos entre muchas personas y podemos estar seguros de que todas nos estamos entendiendo porque estamos hablando el mismo idioma. Además, si lo pensamos desde otra perspectiva y asumimos las matemáticas desde su elemento más elemental como es el número sirve para evaluar y nosotros estamos siendo evaluados desde el momento en que nacemos. ¿Qué es lo primero que hace un ginecobstetra cuando nace un chino? Perdón, cuando nace un bebé. Es medirlo y pesarlo. Ahí ya estamos dándole una categoría numérica a ese par de situaciones. Pero si trascendemos eso y nos preguntamos, hombre, todos los ginecobstetras de Colombia deben dentro de su protocolo medir y pesar los bebés que nacen, ya podemos estar hablando de que, por ejemplo, podemos establecer un promedio del peso de los bebés que nacen y de la talla de los bebés que nacen en determinado momento. Es decir, no es solamente el hecho de poder asignar una categoría numérica, sino también el que nos va a permitir comunicarnos de una forma ordenada en la que todos podamos utilizar el mismo idioma y seamos fácilmente, podamos transmitir una información que pueda ser entendida exactamente de la forma como nosotros queremos que se entienda. Gracias. Muchísimas gracias, Julio, por esa participación muy interesante. Nos planteas un ejercicio y de hecho veo, digo, un ejemplo, y en el chat veo varias opiniones que parten de esa respuesta a esa pregunta. Y me alegra mucho que estén tan participativos porque en efecto cada uno de nosotros tenemos una noción del por qué nos sirven las matemáticas, desde esa noción básica como es el uso de los números, hasta una noción un poco más amplia, orientada hacia el entendimiento, por ejemplo, de las culturas, el entendimiento de las sociedades. Y en efecto, las matemáticas son útiles para todo. Lo hablo desde esta pasión del ser licenciado en matemáticas, de este amor que le tengo también a las matemáticas. Y es que en efecto nos sirve para todo, nos sirve para todo las matemáticas. Es un todo que algún matemático algún momento decía que las matemáticas ya están, lo único que tenemos nosotros es acercarnos a ella. Es lo que nos plantean muchas veces y en efecto así es. Y actualmente con este mundo, con estas sociedades que denominamos sociedades de la información, en donde encontramos la información en todo lado, en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, pues podemos ver elementos importantes que nos acercan a las matemáticas y nos dan un poco de entendimiento y un poco de cariño hacia las matemáticas. Y la persona que nos ha hecho esta exposición, que es Eduardo Sáenz, él tiene un canal de YouTube que les recomiendo que vean, es un youtuber, de hecho, este doctor en matemáticas es youtuber, y tiene un canal que se llama Derivando. Aquellos que estén curioseando por temas particulares de las matemáticas, él tiene un canal, se llama así, Derivando, muy interesante para aquellos que
En algún momento, si es que aún tienen esos miedos por las matemáticas, este canal les puede acercar un poco más a las matemáticas y despejar un poco estos miedos. Bueno, y dándole continuidad a nuestro taller, hoy vamos a tener algunos elementos básicos, porque en efecto este es un taller de matemática básica, en donde vamos a ver las operaciones aritméticas que parten de esa identificación de los conjuntos de los números. Vamos a ver las 4 operaciones fundamentales, tanto en el álgebra como en la aritmética. Vamos a ver las propiedades de los números reales, vamos a echar un vistazo general. Vamos a ver las leyes de los signos, el orden de las operaciones y los exponentes y radicales. Y por supuesto vamos a hacer una serie de ejercicios que van a estar acompañados pues en el desarrollo del taller. Entonces vamos a partir de esas ideas básicas, ya que en algún momento en el área de matemáticas les darán estas preguntas, ya que son preguntas que ustedes deben de tener ya en su proceso de aprendizaje, porque pues son elementos que se enseñan en el nivel básico de formación, en el nivel medio también. Entonces vamos a partir con lo que es la identificación del conjunto de los números naturales. Entonces, cuando hablamos de los números naturales, como lo dice la presentación, estos números son los que se utilizan para contar y se denominan también números enteros positivos. Estos números empiezan desde el número 1 y pues no tiene decimales, no tiene comas, entonces tendríamos el número 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. De hecho, con estos números es con los que empezamos nuestra formación, porque a veces desde nuestros niños pequeños empezamos algún ejercicio muy bonito que yo hago, por ejemplo, con mis sobrinos, es empezar a subir escaleras y con ellos empezar a tener ese reconocimiento de los números, contando las escaleras. Entonces vamos a tener ese primer acercamiento hacia los números desde el conjunto de los números naturales, aquellos números que en efecto nos sirven para contar y bueno, para otros elementos, pero inician a partir del 1 y van hasta el infinito. O bueno, siguen después del infinito. Después tenemos el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros, ya la otra parte de los números, porque en este conjunto agregamos, aparte de esos números positivos que ya reconocemos, también se agrega el número 0 y aquellos números que están en el otro lado de la recta numérica, llamados números negativos. Entonces tenemos aquellos números negativos como menos 1, menos 2 y menos infinito. Estos son los números que componen a los números enteros, tanto la parte negativa, el 0, y la parte positiva. Ellos componen el conjunto de los números enteros. Entonces es un conjunto un poco más amplio que también está conteniendo a lo que es el conjunto de los números naturales. Ello en cuanto a ese reconocimiento o ese recorderis de los 2 primeros conjuntos que reconocemos en el colegio. Recordemos que los números naturales tienen una simbología que en este caso es una n, mientras que el conjunto de los números enteros se representa con una z, para que lo tengamos muy presente. Estas son nociones básicas que les van a servir. Luego, ¿qué tenemos? Permítanme. Vamos a conocer entonces el conjunto de los números racionales. Vamos avanzando un poco más. Entonces, cuando tenemos el conjunto de los números racionales, nos habla que este conjunto está formado, si bien es cierto, por los anteriores conjuntos, o sea, por los números enteros positivos, por los números enteros negativos, también aparecen otros números, y son aquellos números que podemos escribir de la forma A sobre B. Cuando hablo A sobre B, es una generalización. Podemos generalizar acá todo número, pero tiene una característica. ¿Cuál es la característica? Que A y B deben de ser números enteros y la parte de B debe ser diferente de 0. ¿Por qué diferente de 0? Porque cuando dividimos sobre 0, pues vamos a tener algunos problemas en su solución, que pues en las matemáticas aún se siguen estudiando ese tipo de problemas, porque pues realmente esa solución a veces no existe o bueno, tiene otros procesos. Pero por ahora debemos saber que los números racionales están compuestos por los enteros positivos, enteros negativos y por aquellos números que están escritos de esa forma A sobre B, o sea, sobre como una fracción, pero también como decimales. Entonces, aquellos decimales que podemos escribir o reescribir como fracción. Entonces, por ejemplo, 2,333, este número que puede llegar al infinito lo podemos reescribir como fracción. Es posible. Y este conjunto lo podemos escribir
con ese símbolo que es una Q. Es un símbolo universal. Universalmente lo conocemos así. Entonces, recuerden, hemos pasado por el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números naturales, pasando por el conjunto de los números enteros, luego para pasar a los números racionales. Usualmente, este proceso de formación viene dándose desde segundo grado hasta séptimo. En séptimo ya nosotros debemos llegar preparadísimos al reconocimiento de estos conjuntos. Luego nos proponen un conjunto particular, que es el conjunto de los números racionales. Entonces, no basta con identificar que, por ejemplo, hay unos números que son positivos, hay unos números que son negativos, que está el número 0, que hay unos números que se escriben como fracción, sino que además debemos identificar otro conjunto, que es el caso contrario de los racionales, que debe ser aquellos números que en efecto no podemos escribir de la forma A sobre B, o sea, no los podemos escribir como fracción. Y aquellos números pues son como pi, el número pi, pues ya sabemos que no lo podemos escribir como fracción porque de hecho este número es infinito, phi, Euler, raíz de 2, y así sucesivamente tenemos ejemplos de estos números que son positivos, pero que sus cifras son infinitas y no hay posibilidad de escribirlos en forma de fracción diferente que tenga b, que b sea igual a 1. No se puede. Estos serían los números irracionales y se escriben como la letra I. Entonces, recuerden, ya hemos pasado por números naturales, enteros, pasamos ahora por racionales, después a irracionales. Todos estos conjuntos, pues los podemos expresar en este gráfico que les muestro, donde estamos conteniendo a los números reales. Y este conjunto de los números reales, de hecho la presentación lo indica, es la unión de los números racionales e irracionales. Y bueno, pues aquí ya lo encontramos. De hecho, en el círculo rojo está pues los números naturales, en el azul que contiene a los números naturales, pues está los números enteros, después los racionales, los irracionales, también tenemos aquel conjunto particular que son los imaginarios. Entonces, este es la noción básica de matemáticas que normalmente se transita desde que estamos de grado segundo hasta grado 11. Grado 11 ya deberíamos tener el entendimiento de estos conjuntos. Lo he explicado un poco rápido, pero espero haber sido claro en la descripción de estos números o en la descripción de estos conjuntos, que debemos tener claridad sobre ellos. Quisiera escucharlos. Bueno, no sé si hay alguna duda, inquietud, o es para ustedes clara esta información, o están recordando hasta ahora esta información que traigo el día de hoy, este tema de conjuntos. Entonces quisiera saber si en el chat me dicen si es claro o hay alguna duda. También pueden plantearlo en el chat y procuraré, si es posible, explicarlo de otra manera. ¿Listo? Si no, pues bueno, vamos tomando nota. Estas son nociones básicas. De hecho, en algunos de los cursos nos hacen quizzes. Si no estoy mal, en el curso de pensamiento lógico matemático, les hacen quizzes y ese quiz habla de esas matemáticas básicas, básicas. Y hoy pues estamos en efecto recordando esas matemáticas básicas. Como ya les dije, la idea de los talleres del PAC es que ustedes tengan esos elementos básicos que a la hora de ingresar al curso pues les vaya muy bien. Por eso la importancia de este taller. ¿Listo? Me hacen una pregunta, Brian, ¿por qué el número pi lo presentan así en la gráfica? Bueno, el número pi lo presentan así en la gráfica, al igual que raíz de 2 podría estar ahí, o phi o Euler, porque este es un conjunto diferente, no contiene a los demás, porque pues no es que él se extienda y contenga a los demás, no, es un conjunto aparte. Pero si unimos ese conjunto con los demás, pues ya hace parte del conjunto de los reales. Por eso se expresa de esa manera en la gráfica, Brian. Muchas gracias por la pregunta y espero haya quedado claro. Sí, Brian, ¿quedó claro? ¿Quién es el único que me ha planteado una pregunta en relación a lo que he explicado? Claro está, ¿no? Listo, el número Euler. Bueno, es que los números ustedes van a utilizar pi, Euler, phi. Estos se utilizan sobre todo en lo que es la geometría. Y esa geometría bien particular, bien interesante, que es esa geometría tridimensional. Digamos que empezamos a avanzar un poco más en los números. Pero bueno, esta es el tema de los conjuntos. ¿Listo? Y pues por último está el conjunto de los imaginarios. Recuerden que los números imaginarios
son aquellos que contienen raíces negativas. Y estas raíces negativas no las podemos expresar de otra manera más que por una parte imaginaria, y es que esto no lo podemos ubicar en una recta numérica que está dividida en X y Y. Se encuentra en otro espacio que debemos plantear para poder ubicar a los números imaginarios. Pero estos números imaginarios nos permite por lo menos identificar pues la amplitud de los conjuntos. Para eso funcionan números imaginarios, pero pues son raíces negativas como tal. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Entonces, esto es un recorderis de lo que vimos, como ya lo dije, pasar desde segundo grado hasta 11º. En teoría ustedes deberían tener estas nociones. Ahora voy con una de las nociones básicas, que son las 4 operaciones fundamentales en el álgebra y en el aritmética. Son las fundamentales. Y hablamos de la suma, la resta, la multiplicación y la división. Las ubico en estos cuadros grandes porque en efecto estas son las 4 operaciones básicas con las cuales nosotros nos movemos. Sobre estas operaciones pues aparecen otro tipo de operaciones como son los logaritmos, como son los exponentes, como lo son las raíces, pero parten de estas nociones básicas que es la suma, resta, multiplicación y división. Entonces, estas para que lo tengan presente son las 4 operaciones básicas. Y sobre estas 4 operaciones básicas que he planteado, que es la suma, la resta, la multiplicación y la división, pues debemos tener unas propiedades de los números reales. Y acá vamos a hacer un poco recorderis de esas nociones de propiedades. Yo me acuerdo que, por ejemplo, yo cuando trabajaba en una plaza de mercado, pues claro, para pagar mis estudios y demás, pues había una persona muy inteligente que siempre hacía alusión a una propiedad y él de hecho la tenía memorizada y hablaba de la propiedad conmutativa. Y él decía, el orden de los factores no altera el resultado. Y pues en efecto la tenía muy memorizada, aunque lo utilizaba para otros contextos, pero era muy interesante que supiera de memoria esta propiedad. Les cuento que yo pues realmente no me la sé de memoria, yo tengo que acudir a verificarlas, pero pues lo importante es que ustedes sepan que existen y puedan verificarlas cuando las requieran. Entonces, la primera propiedad de los números reales que tenemos en esta presentación, no quiere decir que este sea el orden estricto, sino es el orden que planteo en esta presentación, es la propiedad conmutativa de la suma. Acá voy a hacer diferenciaciones entre la suma y la multiplicación, ya que pues sí cambian en algunos elementos. En cuanto a la conmutativa de la suma, pues en efecto el orden de los factores no va a alterar el resultado. Eso quiere decir, yo puedo sumar A más B en esta presentación, ubicar A más B, lo que hace es generalizar. Eso quiere decir que yo puedo ubicar cualquier número en la parte de A y cualquier número en la parte de B. Y pues el ejemplo cumpliría la función. Por ejemplo, 4 más 2 es igual a 2 más 4. Su resultado no va a cambiar si yo cambio el orden de esos factores. Entonces, A más B va a ser igual a B más A. Pasa lo mismo en la multiplicación. Entonces, cuando hablamos de la propiedad conmutativa en la multiplicación, pues es A por B. Recuerden que cuando no hay un símbolo por en medio de 2 variables o de 2 letras, quiere decir que se están multiplicando. Solo es necesario ubicar ese símbolo de multiplicación cuando son 2 números. En este caso, A por B tiene que ser igual, o va a ser igual siempre, que B por A. Va a cumplir lo mismo en la conmutativa en la multiplicación. Ahora, vamos a pasar a esa propiedad asociativa en cuanto a la suma. Entonces, cuando hablamos de la propiedad asociativa de la suma... Profe, buenas noches. Sí, señora, buenas noches. Qué pena contigo, profe. Es que yo te hice una pregunta en el chat, pero tú me ignoraste la pregunta y no me respondiste. Creo que no la vi. Como a veces Sobre el paso tema rápido. si estos cursos son como tal del pénsul o son talleres. Bueno, te cuento. Estos son Perdón, una estrategia. Andrés, Sí, señor. gracias. ¿Quién preguntó? ¿Me recuerdas el nombre? Laura Carolina Molano. Hola Laura, ¿cómo estás? Yo creo que te respondí en el mismo chat. Estos no son cursos del No. Pensum, son actividades nivelatorias, es decir, a ustedes les sirven mucho estos contenidos porque les va a permitir a todos ustedes adaptarse a este nuevo modelo, tener algunas nociones claras de algunos conceptos de cursos específicos. Son gratis, no tienen costo y digamos que
dentro de lo que se presupone es en beneficio y en provecho de ustedes para que se sientan más cómodos en este modelo y no tengan dificultades. Entonces no hacen parte propiamente de ningún pensum, pero tiene, digamos que contenidos muy similares a algunos de los cursos y algunos cursos generales. Es que hago la Así. pregunta porque como tal no he tenido como mucha asesoría o inducción y también preguntaba si también me van a llegar las mismas notificaciones o el tema de mis materias para tomar tan inicialmente las clases. Bueno, para todos, ¿tú ya ingresaste a tu plataforma, a tus cursos? Sí, señor, y ya veo que tengo unas Bueno, actividades que tengo que ok. entregar para el 2 de noviembre. Entonces, si tú registraste Cátedra Unadista, yo te recomiendo que te pongas en contacto con el tutor que tienes asignado en Cátedra. Para todos, ese tutor de Cátedra Unadista es el mismo consejero académico a quien pueden acudir si tienen alguna duda, alguna inquietud. A todos debió llegarles un correo de felicitación, de agradecimiento por la participación en las inducciones y junto con ello una invitación a unas jornadas de reinducción del manejo del campus. Quien tenga dudas, quien no le ha quedado claro el tema del campus, ingresen a esos cursos que son los miércoles y los sábados. Busquen en su correo que allí deben tener esas invitaciones para que no se sientan perdidos, para que se puedan nivelar con respecto a ese tipo de dudas, de inquietudes relacionadas con el manejo del campus, relacionadas con quién es mi tutor, dónde lo consigo, cómo me pongo en contacto con él. Revisen sus cursos porque ya deben tener correos en el correo interno y seguramente en el correo institucional de las primeras actividades. Entonces revisen eso, revisen sus primeros foros, ahí seguramente tienen la información. Qué pena, Andrés, ahí la interrupción. Bueno, ahí hablando tú, sí, también qué pena, sobre el tema de la inducción. Es que como tal yo no tuve inducción, por eso también hago la pregunta, porque también me perdí esa parte del tema de la inducción. Yo acabé de entrar hace poquito, también me hicieron el tema del trámite de la legalización de matrícula, fue hace muy poquito y fue así como de últimas. Entonces, por eso te digo que yo inducción como tal no he tenido, no sé quién es mi tutor, todo el tema este. ¿Tú tienes Cátedra Unadista? Sí, señor, esa la escogí como Vale, materia. entonces lo primero que debes hacer es ingresar al curso. En la parte izquierda del curso vas a encontrar un enlace que dice participantes. Al ingresar allí vas a encontrar 5 personas, de las cuales 5 o 6, de las cuales una es tu tutor. Tú lo identificas porque al frente están los nombres, al frente dice rol. El rol de tu tutor dice tutor. Ese tutor de Cátedra Unadista es el consejero académico. Con él puedes acordar el tema de las inducciones o que te invite a la reinducción del manejo de campus. Bueno, para todos pueden Ok, hacer exactamente lo mismo. ok, ¿Vale? perfecto. Vale, muchas gracias. Con gusto. Bueno, gracias por estas claridades. Suele pasar en nuestros encuentros, es normal que ustedes tengan diversas dudas y bueno, para eso estamos, para dar las claridades necesarias para que ustedes en efecto se sientan cómodos en su proceso de formación. Recuerden que somos los consejeros académicos y ahí solo hago un paréntesis, es posible que en el transcurso de la semana les estén asignando el consejero, posiblemente hoy ingresan en encuentro del tutor, no se asusten, tranquilos. En el transcurso de la semana, pues les estarán cargando en este curso que menciona mi compañero, en el curso de Cátedra Unadista, pues el respectivo consejero académico que realmente les estará acompañando en este proceso académico. Eso en cuanto a este paréntesis. Ahora vamos con otros paréntesis, que es en el paréntesis de las matemáticas. Vamos a ese otro mundo nuevamente. Devolvamos. Dando continuación con estas propiedades de los números, ya pasé por la propiedad conmutativa de la suma y de la multiplicación. Ahora pasamos sobre esa propiedad asociativa, pero en este caso de la suma. En el caso de la propiedad asociativa de la suma, nos habla que yo puedo sumar inicialmente A y B y después le sumo en la tercera cifra, que es C, y va a ser exactamente igual que sumar el primer número con lo que me dé el resultado de los segundos números. Voy a hacer un ejemplo práctico para que a ustedes les sea sencillo entender este tema, porque a veces se queda solo en lo que explico, pero pues la generalidad. Vamos a hacerlo con un ejemplo práctico. Entonces, permítanme, dejo de compartir pantalla y voy a compartirles una de mis mejores amigas en estos encuentros para poder continuar. Entonces, permítanme un segundo y les comparto pantalla para darle continuidad. Entonces, voy a en este caso compartir, pues, Pine. ¿Listo? Entonces,
La propiedad nos hablaba de unos elementos. Permítame un segundo. Ampliamos el tamaño. Borramos esto. Listo. Entonces, nos hablaba de que yo puedo hacer algunos elementos. En este caso, la generalidad era A. Permítame un segundo. A más B, yo los puedo sumar inicialmente y le sumo la tercera cifra. Y ese resultado tendría que ser exactamente el mismo que dejar tan solo a por aparte, más sumar las dos segundas cifras, que en este caso es B, discúlpenme, más C. Tiene que ser exactamente lo mismo. Y de hecho, ustedes se acuerdan que cuando nos hablaban de la jerarquía de las operaciones, lo primero que deberíamos hacer es el tema de los paréntesis. Y lo vamos a hacer con un ejemplo sencillo. Por ejemplo, 4 más 3, entre paréntesis, porque pues ese es un ejemplo que nos suelen dar, más, por ejemplo, no sé, 5. Este es el primer ejemplo. Ese resultado tendría que ser exactamente el mismo que dejar el 4 por fuera y sumar las dos siguientes cifras, que en este caso es 3 más 5. Este es el ejemplo que planteo para el día de hoy. Y de hecho, pues el resultado tendría que ser tal cual. Entonces, primero, recuerden que cuando resolvemos primero paréntesis. Entonces, en este paréntesis, 3 más 4 nos va a dar 7. Y le sumo después la parte del 5. Ese resultado tiene que ser tal cual, que yo dejar el 4 que queda aparte, porque debo sumar inicialmente 3 más 5, que en este caso es 8. Y pues el resultado es el mismo. 7 más 5 es igual a 4 más 8, porque su resultado es igual a 12. Eso en esta propiedad asociativa funciona de esta manera. Yo puedo, si bien sumar las dos primeras cifras y después la tercera, o sumar la segunda y la tercera y al final sumarle la primera. El resultado tiene que ser igual. Eso en cuanto a esta propiedad de la suma. ¿Listo? Entonces me devuelvo. Buenas Ahora, noches. buenas noches. Profe, una consulta. Para entrega, digamos, de trabajos en tema de fórmulas y demás, ¿hay alguna aplicación, o sea, o en qué se debe entregar? Yo vi que, digamos, en álgebra piden un PDF, pero entonces se pueden hacer en Word o hay algún aplicativo para entregar toda la parte esta de matemáticas. Vale, en un momento ya te contesto, pero muy buena pregunta, pero la voy a dejar para ahorita. La pregunta es muy buena, pero ya ahorita te la dejo, ¿vale? Muchas gracias. No, a ti por la pregunta. Listo. Continuamos. Ahora continuamos con la siguiente propiedad. Vamos a hacer ahora con la propiedad asociativa de la multiplicación. Funciona tal cual esa propiedad de la suma. Eso quiere decir que yo puedo multiplicar las dos primeras cifras y después multiplicarle la tercera o hacer primero la multiplicación de las dos últimas cifras y después multiplicarla por la primera. Tendría que dar el mismo resultado. Esa es la propiedad asociativa. Ahora, hay que tener mucho cuidado en esta propiedad. Es una de las principales propiedades en el álgebra, porque la utilizamos muchísimo, mucho es mucho. Por ejemplo, cuando solucionamos trinomios, cuando estamos haciendo polinomios, es muy utilizada, que es la propiedad distributiva. Y esta propiedad a veces la aplicamos de manera inadecuada. Entonces recordemos esa propiedad distributiva, que es una de las principales propiedades que utilizamos. Esta propiedad distributiva nos habla que cuando yo tengo un elemento por fuera y adentro hay un paréntesis, pero en medio del paréntesis hay un símbolo, ya sea suma o resta, yo tengo que hacer esa distribución. Multiplicar el primer factor por el primer factor y después ubicar el símbolo con el que encuentro. Y después hacer lo mismo el primer factor por el segundo. Entonces, en este caso es A por B más A por C. Voy a ubicar un ejemplo diferente en mi diapositiva, este Pine que tenía. Entonces, permítame un segundo. Hago otro ejemplo. Listo. Acá hago un ejemplo de esa propiedad. Me paro un momentico en esta porque es una de las propiedades que a veces se nos dificulta que utilizamos de manera adecuada. Entonces, voy a hacer una variable en esta propiedad. Le voy a ubicar un menos a la A. Y le voy a ubicar acá un B. Y voy a ubicar un menos acá en la mitad. Porque los símbolos, vaya que afectan cuando yo estoy haciendo este proceso. Entonces, yo hablaba que lo que tengo que hacer es una distribución.
o sea, A por B y este A también por C. Esa es la propiedad distributiva, se distribuye. Pero ¿cuál es el resultado? Entonces, A por B, pero no es cualquier A, es una A que tiene un símbolo menos. Entonces va a ser menos A por B, o sea, va a quedar menos AB. ¿Por qué razón? Porque yo multiplico menos por más. Esa es la ley de los signos. Menos por más, pues sigue dando menos. Ahora, menos por menos va a dar más. Siempre menos por menos va a dar más. Y A por C, pues AC. Esta es la propiedad distributiva que debo tener cuidado, sobre todo en los símbolos, porque normalmente hacen la distribución bien, pero los símbolos, estas leyes de los signos, es uno de los elementos que más se equivocan. Me acuerdo que cuando estaba en la sede y asistían los estudiantes con frecuencia, los ingenieros que les planteaban ejercicios de, pues ya derivadas e integrales, se equivocaban precisamente en la parte de los signos. Pero cuando ustedes manejan muy bien los signos, no van a tener esa dificultad. Entonces, esta es la propiedad distributiva, que en este caso se usa de esta manera. Yo distribuyo ese factor que tengo por fuera y lo voy repartiendo por los que tengo en la parte del paréntesis. Así se utiliza esta propiedad. ¿Hay alguna duda? ¿O es clara? Ahí todo está claro. Perfecto, gracias. Y en efecto, cuando yo aplico mal un signo, me quedó todo mal hecho. De hecho, a mí me gusta mucho ver memes de matemáticas en Facebook y hay un meme muy particular, no sé si ustedes lo han visto, y es un meme en donde yo encuentro, o bueno, una imagen en donde yo encuentro la construcción de un puente y el puente quedó mal alineado, una parte quedó arriba y la otra abajo, y abajo en la referencia indicaban, todo parte de sola diferencia de un signo. Cuando tengo mal tan solo un signo, puedo tener esos desastres a nivel de arquitectura, por ejemplo. Entonces, imagínense la importancia de los signos. ¿Listo? Voy a continuar. Esto en cuanto a esa propiedad. Ahora es importante que también reconozcamos los elementos neutros. Entonces, cuando hablamos de elemento neutro, es aquel elemento que yo utilizo para operar y que el resultado sigue dando el mismo. Por ejemplo, si yo sumo 4 más 0, pues su resultado va a seguir siendo 4, porque cualquier número sumado con 0 es igual al mismo número. Pero quisiera que ustedes, yo antes de pasar a la siguiente parte de la presentación, ustedes me indicaran, si es claro, cuál es el elemento neutro de la multiplicación. ¿Cuál creen que es el elemento neutro de la multiplicación? Y sabemos que el elemento neutro es aquel elemento que al ser sumado o operado nos va a dar el mismo valor. En el caso de la suma es el 0, porque cualquier número sumado con 0 va a dar el mismo. Bien, vamos a pasar a ver si tenían razón. Veo que la mayoría se orientan hacia el número 1. Hay unos que dicen 0. Hay unos que dicen 0. Voy a pasar a la presentación. No sé, es normal que... Exacto. Ah, bueno, ahí no lo plantean en el audio. Bien, vamos acá. Y el elemento neutro de la multiplicación es 1. ¿Por qué? Porque de hecho en el colegio nos decían, cualquier número multiplicado por 1 es igual al mismo valor. O sea, 3 por 1 es igual a 3. 4 por 1 es igual a 4. Y así sucesivamente. Esto en cuanto al elemento neutro. Estas propiedades son fundamentales. Ustedes no se imaginan cuánto aportan estas propiedades a la hora de construir un conjunto. De hecho, nosotros podemos construir conjuntos. No solo están los conjuntos numéricos ya existentes, nosotros podemos crear muchos más conjuntos y debemos pues atender a una serie de propiedades como son estas. Hay otro elemento que es el elemento inverso aditivo. Entonces, el elemento inverso aditivo es aquel número que nos va a dar su resultado 0 al operarse. Por ejemplo, ¿cuál es el elemento inverso o el inverso aditivo de 4? ¿Cuál es ese elemento inverso de 4? Menos 4. Bien, menos 4. ¿Y el elemento inverso de menos 23? ¿Cuál será? 23. 23. Bien, lo tienen claro. Ahí es importante el signo. Cuidado por ahí quien contestó de manera muy rápida. Listo, muy bien, lo tienen claro. Y ahora, el elemento inverso de la multiplicación. Bueno, me dicen que para un momentico lo del inverso. Cuando hablo del inverso, es en cuanto a la adición, es aquel número que nos permite que el resultado sea igual a 0 siempre. Por ejemplo, yo que le sumo
a 8 para que su resultado sea 0? ¿O qué le resto? ¿Qué le quito a 8 para que sea 0 el resultado? En el caso de Ana Poblado. Menos 8, muy bien que lo he dicho en el encuentro. Ese es el inverso, es aquel número que me permite operar y que el resultado sea 0. Por ejemplo, en el caso de menos, no sé, menos 35, ¿cuál será ese inverso? Yo qué le sumo, qué le resto a menos 35 para que sea 0. En este caso lo han dicho en el chat. Sería menos 35, le debo sumar 35 para que al operarse los dos dé 0. ¿Listo? Entonces, espero haya quedado claro, dada la pregunta que planteaste en el chat. Esto es el inverso aditivo, pero el inverso multiplicativo es diferente. En el inverso aditivo buscamos que el resultado sea 0, pero el inverso multiplicativo buscamos que el resultado sea igual a 1. ¿Listo? Y esto se hace de una manera muy sencilla. Cuando yo tengo, por ejemplo, 5, su inverso multiplicativo va a ser 1 sobre 5, porque cuando nosotros operamos esas fracciones, el resultado va a ser 1. Recuerden que cuando hacemos multiplicación en fracciones, la operación es directa. Entonces voy a hacer un ejemplo para que quede mucho más claro. Porque a veces nos quedamos ahí nomás, pero bueno. Hagamos un ejemplo más claro. Entonces, un segundo, por favor. Entonces, este que yo les mencionaba, que era, por ejemplo, el caso de 5, el inverso es 1 sobre 5. ¿Por qué razón? Porque 5 se puede escribir como fracción, o sea, le puedo ubicar un 1 abajo. Y en la multiplicación, acá hay un puntico, en la multiplicación es directa, o sea, 5 por 1 es igual a 5. Igual que la parte de abajo, 5 por 1 es igual a 5. Yo voy a tener una fracción en la cual están dos números iguales. Y siempre que dos números están iguales, su resultado va a ser igual a 1. Siempre que la parte de arriba y la de abajo sea exactamente la misma, su resultado es igual a 1. ¿Listo? Por eso el inverso multiplicativo de 5 es 1/5 o 1 sobre 5. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál sería el inverso multiplicativo, por ejemplo, de, no sé, de 8? O bueno, uno más difícil, de 53. Inverso multiplicativo de 53. ¿Cuál sería? 1 sobre 53. Perfecto. Ese es el inverso multiplicativo, para que lo tengamos presente. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí, señor, claro, bienvenido. Disculpe, yo sé que solo es un ejemplo, pero ¿la fracción de el 5 sobre el 1 existe o algo así? Sí, de hecho, todos los números naturales se pueden escribir como fracción. O sea, 2 sobre 1, 1 sobre 1, 3 sobre 1, 4 sobre 1. Y eso nos permite, pues, por lo menos entender un poco más la fracción, hacer la multiplicación más sencilla, para que sea más sencilla. Es que a veces queda escrita de la siguiente manera. A veces nos confunde un poco la forma de escribir. Por eso, pues, procuro explicarla de una manera diferente. Un segundo. Es que a veces lo hago hacer con el mismo ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieras visto de esta manera? A veces se escribe de esta manera y a veces lo confundimos con esas fracciones. Hay unas fracciones que se escriben de hecho de esta manera y a veces nos confundimos y es diferente. Por eso, pues cuando hago este ejemplo, pues prefiero ubicar 5 sobre 1 para saber que yo puedo hacer la multiplicación. Se puede hacer. Digamos que el 1 no afecta en nada ese 5. Ah, ok, ¿Listo? gracias. Sí, No, con señor. todo gusto. Gracias a ti por la pregunta. ¿Listo? Pues voy a volverme a la presentación para que lo tengamos muy presente. Listo. Sobre estos elementos que son esas propiedades básicas, realmente son esas propiedades básicas de los números reales. Y de hecho, a través de estas propiedades, cuando se cumplen todas, pues podemos crear conjuntos. Y este tema de crear conjuntos es un tema fascinante. El que le gusta las matemáticas, pues crear conjuntos es un tema bonito, el que le gusta. Al que no, bueno, por lo menos conocer las propiedades. No tienen la necesidad de ir a crear nuevos conjuntos. ¿Para qué les voy a hablar? No van a tener esa necesidad. Pero pues sí que por lo menos la reconozcan que hay unas propiedades y que se deben de cumplir. Ahora, también hay unas leyes de los signos. Me gustaría que tomaran un pantallazo o que las escribieran rápido, que las memorizaran, que las interiorizaran, porque en efecto, esto es uno de los mayores problemas
a la hora de solucionar cualquier ejercicio en matemáticas, y es que les pasa mucho, mucho, mucho que el tema de las leyes de los signos les afecta. Acá esta imagen me gusta porque la resume es cada una de las leyes. En cuanto a la multiplicación, cuando dos símbolos están operando, son lo mismo, el resultado siempre va a dar más. ¿A qué me refiero? Cuando multiplico dos números que son positivos, su resultado va a ser positivo. Cuando multiplico dos números que están en negativo, su resultado también va a ser positivo, cuando ambos son negativos. Cuando son diferentes, o sea, más y menos o menos y más, su resultado es negativo. Lo mismo pasa en la división, pasa exactamente lo mismo. En cuanto a la suma y la resta, pues yo realmente lo que hago es restar al número más grande, el número más pequeño, y darle el símbolo al número que quede, el número más grande que tenía. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si ustedes llegan a tener niños y a veces se les dificulta este tema de restar, de hacer restas en los números enteros, lo podrían explicar de la siguiente manera, solo sumas y restas. Lo digo porque cuando dictaban sexto, de verdad, habían muchas dificultades de los niños en este tema. No les facilitaba hacer restas de este tipo. Por ejemplo, yo les decía, por ejemplo, 13 menos, no sé, 22. Los niños de alguna manera tenían una dificultad en hacer esta resta, porque sabían que este número era más grande y lo ubicaban convencionalmente, o sea, 13 menos 22. Y este problema es que realmente el niño no podía hacer la resta. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Pues yo lo que hago cuando tengo una resta de este tipo es ubicar el número más grande de primera siempre. Ubicar el número siguiente en la parte de abajo y hacer la resta, hacer la resta. O sea, en este caso sabemos que el resultado es 9. ¿Listo? Sabemos que el resultado es 9. Bueno, esto es igual a 9. Pero, ¿qué tipo de 9? Pues va a ser un 9 que tiene el signo del número más grande. Entonces, miremos cuál es el número más grande o el número que se ve más grande. Pues no es el 13, sino el 22. O sea, este resultado va a quedar con un menos. Y entonces el resultado va a ser menos 9. Esto a modo de ejemplo es que pasa mucho en los niños que se les dificulta este tema de las restas con los símbolos. ¿Listo? Espero haya quedado claro y ustedes hayan hecho un recorderis. Y si tienen primos, hermanos, hijos, pues se lo puedan explicar un poco diferente y para ellos sea un poco más amigable, porque a veces de verdad este tema es un poco confuso. ¿Listo? Entonces, ¿es claro para ustedes las leyes de los signos? Este recorderis de las leyes de los signos, porque la verdad es algo que ustedes ya debieron haber aprendido. Sin embargo, pues bueno, acá lo traemos como recorderis. ¿Listo? Me dicen que es claro, queda claro, muy bien. Acá les planteé solo una manera de explicarlo. Hay otras maneras, lo pueden explicar de otras maneras, pero pues bueno. ¿Listo? En la resta no importa el orden de los números. No, en la resta no importa. Realmente yo lo que tengo que fijarme sobre todo es en el símbolo de los números. Como tal, el símbolo. Si el número más grande es negativo, el resultado tiene que ser negativo. Si el número más grande era positivo, pues el resultado va a ser positivo. En este caso de la resta, para que quede un poco más fácil de entender. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Acá respondiendo a la pregunta que me plantean en el chat. Bueno, continúo. Ahora, es importante también este tema, aparte del anterior, que sepan las leyes de los signos. Bueno, eso ya es un tema importante, pero ahora, súper importante este tema, que es el orden de las operaciones, porque en algunas ocasiones estamos haciendo mal el ejercicio del orden de las operaciones. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, ustedes han identificado que soy un docente un poco actualizado, porque me la paso en redes sociales. Y en redes sociales he visto que ubican imágenes de sumar, no sé, números, a veces colocan imágenes y el resultado lo ubican mal, a veces cuando tengo que multiplicar, cuando tengo que hacer paréntesis. Y hoy pues les planteo este gráfico, un poco, espero ser claro con este gráfico. Entonces, ¿cuál es el orden de las operaciones? Siempre que tengo operaciones, lo primero que tengo que hacer es la multiplicación o división de izquierda a derecha, de acuerdo al orden que venga. Pues, perdón, ¿eso qué quiere decir? No siempre cuando tengo un polinomio o unas operaciones, lo primero que tengo que hacer es multiplicar. No,
Depende del orden en el que estén. Si yo lo primero que voy a encontrarme es una división y después una multiplicación, pues lo primero que tengo que hacer es la división y después la multiplicación. Ese es el orden. Pero si tengo primero multiplicación y después división, pues bueno, primero la multiplicación. Eso cuando tengo un polinomio. Entonces, lo primero que yo tengo que efectuar siempre va a ser multiplicación o división de acuerdo a ese orden que yo veo de izquierda hacia derecha. Siempre va a funcionar de esta manera. Multiplicación o división de izquierda a derecha. Luego de que yo ya haya hecho todas las multiplicaciones o divisiones en ese orden de izquierda a derecha, lo primero que, bueno, lo segundo en este caso, que debo efectuar son las sumas o restas que también encuentre, en este caso va a ser igual, de izquierda a derecha. Esta es la manera de izquierda a derecha. Esa es la manera de operarse y siempre va a funcionar. Pero puede llegar a pasar algo, y de hecho en el colegio no lo repiten. ¿De qué manera? Yo lo repetía desde que dictaba a los niños que estaban en tercero hasta los que estaban incluso en 11. En 11 también se les decía lo mismo. Hay varios símbolos de agrupamiento. Acá lo hice la presentación. Y en este caso, primero vamos a efectuar los operadores o los símbolos internos, o como ustedes lo conocían, primero lo que encuentren en el paréntesis. Entonces, primero voy a solucionar. Cuando encuentro en esos polinomios aritméticos o algebraicos, primero lo que está dentro del paréntesis o el corchete o la llave. Primero lo que se encuentra ahí. Después de que solucione esos paréntesis, corchetes y demás, ya empiezo a solucionar pues las multiplicaciones o divisiones de izquierda a derecha, para finalmente siempre lo último hacer sumas o restas de izquierda a derecha. ¿Es claro para ustedes este gráfico? ¿Les sirve? ¿O hay alguna duda sobre lo que he planteado? Sí, qué Claro, pena sí. contigo. ¿Podrías colocar un ejemplo? No sé si te dictamos un ejemplo porque me causa como la duda lo de la multiplicación y división, sobre todo esa parte. Pensé que si primero se multiplicaba. Pero bueno, no Miren. sé, podemos mirar un ejemplo. Claro que sí. Bienvenido el ejemplo. Lo digo es porque siempre pasa. Listo. Entonces, acá vamos a ubicar un ejemplo. Ubiquemos un polinomio sencillo, sencillo. No sé, algo sencillo que ustedes puedan también hacer en una calculadora. Si quieren, lo pueden hacer en una calculadora y no habría problema. Tendría que dar el mismo resultado, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, ubiquemos 12 dividido en 3 por 4 menos 5. Acá voy con por, no sé, 3 menos 2 al final. Este polinomio, digamos que atiende al ejercicio, ¿verdad? O a tu duda, por lo menos se atiende. Listo. Entonces, lo primero que yo señor. tengo que hacer es la división. Entonces, como estaba diciendo, yo primero la división. 12 dividido en 3. Este resultado va a ser igual a 4, ¿cierto? Bajo lo demás. Ubico el por, el 4. Acá voy a hacer algo que es operar algo que puedo hacer. En la multiplicación de este 3 y 4. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque pues ya sé que no tiene ninguna división o multiplicación al lado. Pues puedo hacer la operación de una vez. En este caso, me va a dar 15. 3 por 5, 15. Ubico el menos, solo bajo el menos 2, y sigo. ¿Cuál es el siguiente? Bueno, acá encuentro otra multiplicación. 4 por 4, 16. ¿Cierto? Menos 15, menos 2, y bueno, vamos a saber que el resultado de esta operación va a ser menos 1, es la final. Tendría que darnos igual en una calculadora. No, menos 3. ¿Listo? Si les da menos 1, no les da menos 1. ¿No es menos señor. 3? Da menos 1. Da menos 1. ¿Por qué razón? Porque, bueno, tengo Es 16 menos 1. y menos 15 y menos 2, pues nos da menos 17. Entonces, nos da así, 16, acá lo ubico, 16 menos 17. Y lo que les dije, a los niños a veces les afecta hacer esta resta, a veces se confunden. ¿Por qué digo que menos 17? Porque los dos eran iguales y yo los sumé. Entonces, 17. Y pues yo primero lo que hago es, por ejemplo, al 17 le resto 16, para que me quede más fácil, al número más grande. A 7 le resto 6, me queda 1. A 1 le quito 1, pues va a dar 0. Entonces el resultado es 1. Pero el número que tenía, o el símbolo más grande, o el número más grande que tenía el símbolo era el menos. Entonces acá, bueno, menos 17. Entonces el resultado va a ser
menos 1, como lo hemos planteado. En la Una calculadora pregunta. tuvo que haber dado lo mismo. Y qué pena contigo. Y por último, si por ejemplo le agregamos los paréntesis al comienzo del ejercicio en el 3 y el 4, es decir, 12 dividido en paréntesis 3 por 4, Me cambia ya todo el cambia la ejercicio. operación, ¿cierto? Claro, porque tendría que hacer primero lo que está dentro del paréntesis. Primero, entonces la regla es primero lo del paréntesis, 1, como resumen, 2, primero de izquierda a derecha, la operación, ¿cierto? Y la Multiplicación división, o división. perfecto. Y la división, es que estaba confundida, la división prima sobre la multiplicación, ¿cierto? No, es la que encuentra de izquierda a derecha, porque pude haber tenido primero multiplicación y después división. Entonces hago primero la multiplicación. Entonces lo primero que Ok. hago es operar multiplicación o división de izquierda a derecha. La que encuentra de izquierda a derecha primero. Ah, perfecto, perfecto. Listo. Lo mismo pasa cuando esas imágenes, cuando es flor por 2, y al final adivina la flor. A eso me refería. Si es que Sí. uno en Facebook encuentra esos ejemplos, funcionan Sí. igual, lo mismo. Yo no entiendo por qué, pero les entretiene más solucionar ese tipo de ejercicios que con números. Es una cosa loca. Con letras, con la X, uno entiende más con la flor que con la X o con la Y. Y es lo mismo, sí. Es lo mismo. Sí. Y funciona esta Gracias. regla. Profe, así. una pregunta. Sí, Gracias. señor. Si hace ese mismo ejercicio con paréntesis, ¿se retrasa mucho todo o se podría hacer como para despejar ahí lo que dijo la compañerita? No, digamos, lo podemos despejar. Venga, si puedo borrar. Lo que pasa es que el Muchas paréntesis ya me gracias. cambia todo. Donde ubique el paréntesis, ¿no? Depende de donde Sí, ubique el paréntesis, porque eso me va a cambiar todo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo ubicara el paréntesis de la siguiente manera? Le cambio de color para que no nos confundamos. Por ejemplo, si yo hago lo siguiente, el paréntesis aquí y el paréntesis acá, esto ya me va a cambiar de una manera abismal el desarrollo del ejercicio. Porque bueno, si lo solucionamos en el orden que lo habíamos planteado, pues bueno, primero soluciono esta parte de acá, 3 por 4, 12, bajo el 12, porque en este caso prima realmente las paréntesis, como ya lo dijimos. Bajo el menos 5, por, acá abajo ubico el por, y acá lo primero que tengo que solucionar es esta resta. Entonces por 1, porque 3 menos 2 es igual a 1. Hago esta división. 12 dividido en 12, pues es igual a 1. Menos 5, bueno, 5 por 1, pues menos 5. Acá va a dar menos 5, ¿cierto? Y ya finalmente la solución de estos dos, pues va a dar menos 4. Solo ese pequeño elemento de paréntesis me cambió el ejercicio. Me lo cambió totalmente. Solo ese pequeño cambio. Pero es claro para ustedes el por qué, ¿verdad? Y igual, si ustedes ubican esto tal cual en una calculadora, tiene que dar el mismo resultado. Nada, es que me lo estoy inventando. Es que así son. Aquí sí son las matemáticas. Listo. Ahora Profe, bien, buenas noches, yo tengo una pregunta. sí, señora. Lo que pasa es que por lo general al chat siempre envían como un enlace de asistencia. Sí, Lo que señora. pasa es que por tema de trabajo ingresé tarde a esta. Sé que no es obligatorio, pero sí me gustaría ver como tal completa. Entonces quería saber si de pronto había posibilidad de que enviaran el enlace para yo poder registrarme y que después me llegue como la grabación de todo lo que han hablado. Claro que O sí. los De temas que han hecho, tocado. gracias por tu intervención. ¿Por qué razón lo digo? Porque la idea de que ustedes registren su asistencia no es solo que digan yo participé, no. Eso también nos permite a nosotros como consejeros poder generar un recurso, realmente generamos un recurso muy interesante, donde están los videos de cada uno de estos encuentros y ustedes pueden ingresar a ese recurso y ver los videos y nosotros pues los compartimos de acuerdo a esa asistencia. Por eso la importancia de registrar la asistencia. Pero pues Perdón, esto Andrés. lo enviamos al finalizar todos los encuentros, ¿no? Sí. También recordarles, buenas noches, hola. Sí, Lili, ahí acabé de enviar otra vez el enlace para que por favor te registres. Ese es el enlace de esta sesión. Cada sesión tiene un enlace diferente. Y recordarles también que hoy es el primer día. Cada taller tiene 3 sesiones. Entonces, para que estén pendientes, a su correo les llegó la programación con los horarios y sigan participando de estas actividades. Este taller me parece genial, por ejemplo, y sé que a muchos nos ayuda para recordar mucha información que seguramente ya se nos ha olvidado,
pero que va a ser muy necesaria para nuestros cursos, nuestros primeros cursos. Y entonces Andrés nos va a ampliar mucho más la información en sus 2 siguientes sesiones. Entonces lo ideal es que por favor se presenten en todas las sesiones. Bueno, ahí les estoy enviando el enlace, ¿no lo ven? No, señor. Lo voy a enviar De pronto nuevamente. lo estás enviando Buenas por noches. algún privado. Y creo que me lo estás enviando a mí. ¿Sí? A participantes de la sala de espera. De hecho, le enviaste a la sala de espera, en efecto. Ah, qué maravilla. A ver, cambio acá. No, malo no, bebé, es que Por favor, silenciemos los micrófonos, que tenemos estudiantes. Ya ahí está. ¿Ahora sí lo ven? Coqueteando. Sí, señor, gracias. Y qué pena, yo enviándoles el enlace en privado. Yo no sé a quién se lo está enviando, solo a Andrés. Ya, muchas gracias. Vale. buenas noches. No sé si de pronto como recomendación sería muy bueno de pronto que esos talleres se pueden realizar después de las 6 de la tarde, pues que ya que muchos trabajamos en las tardes, ¿no? Sería muy bueno de pronto poder participar en los 3 así presencial. Sería muy bueno de pronto tener en cuenta para desarrollarlo después de las 6 de la tarde. Bueno. Claro que sí. Queda en estudio la sugerencia. Sí, señor, así es. Bueno, ya el tiempo es corto en estos talleres. Voy a procurar avanzar un poquito más. Creo que no voy a alcanzar al tema de hacer ejercicios, pero antes de pasar a lo siguiente que voy a presentar, sí quisiera dejarles una herramienta o un par de herramientas. Bueno, voy a iniciar con la primera. Una de las preguntas que me abordaba la estudiante, no me acuerdo no, pero sí que hizo una muy buena pregunta frente, bueno, ¿yo cómo hago para desarrollar los ejercicios? ¿Cómo hago para presentar mis ejercicios? Bueno, cuando es matemáticas, a veces el escribir los símbolos y demás es difícil y no lo hacemos entender muchas veces. ¿Qué herramienta utilizamos entonces? Les voy a compartir una herramienta extraña. Esto tal vez es extraño para todos ustedes, tal vez ninguno de ustedes lo conozca, es una herramienta rarísima. Si alguno la conoce, pues dígamelo en el chat si lo conoce, se las estoy presentando en este momento. Entonces, ¿alguno de ustedes conoce esta herramienta? ¿La ha visto alguna vez en su vida? Ajá, miren, sí que sí. Este es Word. Word es muy importante en la parte de matemáticas. ¿Por qué razón? Porque Word tiene una herramienta fundamental a la hora de desarrollar ejercicios de matemáticas. ¿Por qué razón? Y lo voy a tratar de hacer de manera pausada. Resulta y pasa que en Word encuentro unas herramientas en la parte superior que vienen divididas como archivo, inicio, insertar, diseño, referencias. Bueno, van a encontrar diferentes herramientas que ustedes posiblemente dominen. Una de estas herramientas es insertar. Entonces ustedes le dan clic en insertar. Cuando yo le doy clic a insertar, puedo tener la apertura a otras herramientas, y son muchas, pero una de las herramientas está al finalizar de esa gama de herramientas en la parte superior derecha. Se denomina ecuación. Ustedes le dan clic a ecuación. Y ya ecuación, cuando le dan clic, les da una apertura a una escritura matemáticas muy interesante. ¿Por qué razón? Porque pueden ingresar paréntesis, pueden hacer algunos acentos. En matemáticas esos acentos a veces están en conjuntos o los nombramos como infinitos. También la parte de integrales, les cuento que cuando yo en la universidad disfrutaba de hacer las integrales, porque de verdad me gustaba mucho hacer las integrales, pues realmente hacerlo en Word me servía mucho porque la escritura ya se encontraba, lo único era ubicar los elementos. También está el tema de los exponentes, es muy importante. ¿Listo? Entonces, bueno, me están diciendo que me devuelva un poquito. ¿Cómo llegué ahí? ¿Listo? Lo voy a volver a repetir. Entonces, abro una ventana de Word o un documento de Word. En la parte de inicio, en la parte de arriba, tengo diferentes herramientas. Vamos a la parte de insertar, que es la que está al lado de inicio. Le doy clic a insertar. Y abajo voy a tener diferentes herramientas. En la parte superior derecha hay una que se llama ecuación. Y de hecho tiene el símbolo de pi. Curiosamente, cuando yo le doy clic a esa parte, me va a abrir esa gama de escritura matemática. Realmente me gusta mucho esta escritura porque me permite escribir tanto en fracción, diferentes formas de fracción. Por ejemplo, cuando estoy derivando, acá realmente me ubica la forma de derivación
o la parte de escritura de fracciones, o la de potencias, radicales, o sea, fracciones, integrales, operadores como sumatoria, producto, bueno, demás operaciones, corchetes. Acá tienen una gama, con todas estas ustedes pueden hacer y deshacer. Realmente acá pueden hacer de todo, porque incluso si quieren agregar operadores matemáticos, pues los tienen, como el de existe, el de para todo, bueno, diferentes operadores matemáticos que pues se utilizan en las matemáticas. Pero esta herramienta es muy práctica, les va a servir mucho, es mucho, incluso a la hora de escribir matrices, que es otro de los elementos que ustedes tal vez van a llegar a ver. Bueno, aquellos sobre todo que están en ingenierías, en los que están en áreas humanas no tanto, pero pues les va a servir también esta parte de Word. Word tiene insertar ecuaciones y su forma de escritura me va a servir mucho. Y pues aquí la tienen a su disposición, y ya a la hora de presentar un trabajo, preferiblemente háganlo en Word para que inserten todas las ecuaciones y ya lo puedan presentar en PDF si quieren convertir el documento. La mayoría de veces no me daña las ecuaciones, pero cuando me las daña, pues ubiquen una imagen o digamos transformen lo que han escrito en imagen para que no le dañen la transformación, no les dañe el archivo. Digamos, un consejo por si les llega a pasar, porque pues a veces pasa. ¿Listo? Espero les sirva este consejo útil de esta herramienta, una herramienta práctica que realmente ustedes la van a utilizar, que es Word, y se usa en todas las matemáticas, de verdad, en todas las matemáticas utiliza Word, porque pues su escritura es muy práctica, es muy fácil de usar, y pues me permite darme a entender de mejor manera, para que lo tengan presente. ¿Listo? Entonces, voy a dejar de compartir esta pestaña, y pues ya me voy sobre una parte final del taller. Quería pasar a todas, pero bueno, digamos que nos quedaba una serie de ejercicios. Pero en este caso me voy a plantear sobre la parte de exponentes y radicales. Resulta y pasa que los exponentes y los radicales pues tienen unas generalidades. Y en este caso yo las planteo desde estas letras, que a veces son esas letras que nos dan miedo. Y bueno, esas letras no son más que variables que nos permiten generalizar aspectos de las matemáticas. Y en este caso voy a tener, por ejemplo, una de las exponentes, una de las propiedades es de los exponentes, y es cuando tengo la misma base. Cuando hablo de la misma base es, por ejemplo, cuando tengo un número en la parte de abajo o una variable como una letra X, Y, Z, la que sea. Y sus exponentes son diferentes, pero pues estos se están multiplicando. Entonces, por ejemplo, X a la M por X a la Y o X a la N, diré, que perdón ustedes, es igual a X, y en la parte de su exponente va a ser M más N. Siempre va a dar lo mismo. Y lo voy a hacer con un ejemplo pues, clásico de lo que podemos ver en matemáticas. Acá voy a procurar colocar ese ejemplo. Un ejemplo clásico del álgebra, por ejemplo, cuando yo tengo, en este caso, por ejemplo, X a la 3 ubico el punto para que sea un poco más claro, X a la 4, por ejemplo. Este resultado, pues, se hace de la siguiente manera. Ubico la misma base, o sea, la X, y sumo los exponentes, o sea, 3 más 4, y eso nos va a dar 7. Entonces, esto siempre va a funcionar cuando tengo la misma base y sus exponentes son diferentes. Yo lo que hago es una suma, o sea, sumo sus exponentes. ¿Es claro para ustedes? Espero ser claro. Bien. Bueno, voy sobre la realidad de los exponentes y los radicales. La siguiente propiedad que yo puedo encontrar es casi que la misma, pero en la parte de la división. O sea, cuando tengo la misma base, un exponente diferente, en una fracción, lo que hago es una resta. Realmente se hace lo mismo, pero en este caso, como es una división, se hace una resta. Y lo voy a pues explicar acá igualmente con un ejemplo de esta propiedad. Entonces, por ejemplo, cuando tengo Y, voy a cambiar la variable, Y a la 7 sobre Y Ya no hay chocolate. a la 3, por favor procuremos silenciar los micrófonos, por ahí hay un micrófono abierto. Entonces, Y a la 7 sobre Y a la 3 nos va a dar Y a la 4, porque recordemos que en esta propiedad lo que se hace es restar. 7 menos 3 nos va a dar 4. En este caso, cuando es fracción, se hace es una resta. Cuando es multiplicación, se hace una suma en los exponentes.
Esto funciona siempre y cuando las bases sean iguales, o sea, tengan la misma y, en este caso. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Vamos a procurar explicarlas todas para que pues, se vayan con estas nociones básicas. Realmente me gustaría que se fueran con estas nociones básicas. La siguiente es x por y elevado a la n. Cuando está por fuera de un paréntesis, la n o el exponente lo que hace es distribuirse por los que están adentro. Y voy a hacer un ejemplo sobre ello. Un ejemplo de esos difíciles, tal vez. A veces pasa que tengo un ejercicio de este tipo. Por ejemplo, no sé, x a la 2 por y. Y acá un paréntesis y acá un 3. Entonces, ¿cómo funcionaba? Me dicen que lo distribuya. Entonces, este realmente se multiplica por el exponente de adentro. ¿Eso qué quiere decir? Tengo que multiplicar 3 por 2. O sea, x a la 6 por y a la 3. Porque este 3 se multiplica por un 1. Cuando no hay nada, realmente hay un 1. O sea, 3 por 1 es igual a 3. Esta es la propiedad que se encuentra en este momento, para que lo tengan presente. ¿Listo? Seguiré con la siguiente propiedad de los exponentes. Estoy corriendo un poquito, pero pues de hecho la acabo de explicar. ¿Qué pasa cuando yo tengo por dentro del paréntesis un exponente y por fuera otro? Lo que pasa es que yo multiplico esos exponentes. Lo que se hace es multiplicarlos, tal como hice en el ejemplo anterior. Ahora con la propiedad de las raíces o los radicales, hay una forma de escritura. Yo puedo escribir una fracción como raíz, digo, una fracción, disculpen con ustedes, una raíz la puedo escribir así en su forma de raíz o como fracción, como un exponente fraccionado. Voy a hacer el ejemplo clásico. El clásico es el de raíz de 2 o raíz cuadrada. Vamos a hacer raíz cuadrada. Por ejemplo, sabemos que raíz cuadrada, la normal es cuando tengo este símbolo, raíz cuadrada, cuando no hay nada. De x, por ejemplo, o de 2. Hagamos otro ejemplo acá, raíz cuadrada de 2. Esta raíz yo la puedo escribir de otra manera y es x con 1 sobre 2. ¿Qué se hace? Como adentro de la fracción realmente esta x tiene un 1, y cuando hablo de raíz cuadrada, pues hablo de un 2. Eso quiere decir que yo lo coloco como fracción. El número de adentro lo ubico arriba de la fracción y en la parte de abajo ubico el número de la raíz, o sea, el 2, que es raíz cuadrada. Es lo mismo acá. Va a dar 2 elevado a la 1/2. Esa es la forma de escribirse. Esta forma de reescribir a veces nos permite soluciones un poco más prácticas cuando estoy haciendo ejercicios de matemáticas. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Bueno, acá hay unas preguntas en el chat. Antes de que siga, me dicen, cuando se multiplica se suman los exponentes y cuando es fracción se restan los exponentes. Sí, así es. Bien, Sandra, por el resumen, así es. ¿Listo? Y en el caso de que la base sea diferente, cuando la base es diferente, no se puede hacer nada. El ejercicio queda tal cual. Porque pues al ser bases diferentes no se puede hacer nada. Y el resultado pues es tal cual. Y ese es el resultado. Porque no se puede hacer más cuando las bases son diferentes. El resultado es tal cual. No se le puede hacer nada. ¿Listo? Esto en el caso de las preguntas que me han planteado en el chat. ¿Listo? Y en el caso de cómo se escribe las raíces, también ya avanzado. Y pues sabemos que cuando una fracción es el mismo número, su resultado es 1. Por tanto, pues x sobre x elevado a la n sobre n va a ser igual a x, porque el resultado es lo mismo. Ahora, recordemos que cuando tengo un exponente y el exponente es 0, todo valor o toda variable o cualquier cosa que yo tenga elevada a la 0 siempre va a ser igual a 1, exceptuando 0 elevado a la 0. Que este es un problema matemático ni el más increíble, ustedes no se imaginan. Si ustedes me dicen cuál es la solución, pues ni siquiera les puedo decir cuál es, porque 0 sobre 0 todavía es algo que se está estudiando. Es un elemento importante de las matemáticas que todavía se estudia. Nos da diferentes elementos.
pero cualquier valor diferente de 0 sobre 0 elevado a la 0 es igual a 1. ¿Listo? Y bueno, ya lo último es el exponente negativo, que pues lo puedo reescribir de otra manera. Entonces me están diciendo que por favor explique nuevamente la forma de escribir raíces. Bueno, voy a hacer sobre otro ejemplo de raíces. Entonces, por ejemplo, ubiquemos un ejemplo un poco diferente. Por ejemplo, si yo tengo raíz cuarta, o sea, un 4 acá adentro, pues, perdonen mi 4, y un x elevado a la 2. Entonces, raíz cuarta de x a la 2 va a ser igual. Recordemos, el número de adentro va en la parte de arriba de la fracción. Entonces, este número de adentro, de la x, va a ir arriba. Hago la línea de la fracción y el número de abajo va a ir, el número que referencia a la raíz va a ir en la parte de abajo. O sea, x elevado a la 2 medios. Y de hecho, eso me da una solución bien particular, porque podemos simplificar esa fracción. O sea, va a quedar x sobre 1 medio. O sea, raíz cuadrada. Porque esta fracción la podemos reescribir como raíz cuadrada de x. Lo podemos reescribir de esta manera. Son maneras de escribir, pero pues realmente cuando hago ejercicios algebraicos y matemáticas, realmente créanme que son muy prácticas las maneras que podamos reescribir un ejercicio. La manera como la podemos reescribir. Y esta es una de tantas maneras, pero esta es una opción. Ahora, cuando yo tengo, por ejemplo, un exponente negativo, por ejemplo, -3, pues se puede reescribir también. Y yo puedo decir que eso es igual a 1 arriba y la parte esta que ya tenía negativa se convierte en positiva. Se puede reescribir de esta manera cuando tengo una potencia negativa. También es otra manera de escribir. Pero como lo digo, son maneras de escribir. Realmente lo que les proporciono son maneras, algunos elementos. ¿Es claro para ustedes o requieren que explique uno en particular? Por favor, indíquenmelo. O si fue claro, maravilloso. Si no, bueno. Profe, una así, claro. consulta. ¿Nos van a dejar algún taller para hacer prácticas? ¿O nos Bueno. puedes dar, no sé, links o algo para poder hecho, sí. practicar? De hecho, les puedo plantear, yo tengo ejercicios en esta presentación. Denme un segundo. Entonces, dentro de estos elementos, yo traía unos ejercicios que, bueno, dado el tiempo, pues, bueno, acá tenía una presentación sobre ese tipo de ejercicios. No sé si alcanzo, compañero, ¿me podría tomar 10 minutos o más o es difícil? ¿Quién está dirigiendo el encuentro? Pues por mí no hay problema. Ah, vale. Edwin Pues está por ahí. en este momento, pues yo creería que unos 10 minutos no pasa nada, Andresito, porque pues tú sabes que estás la encargada de cerrar la web, que es Adriana. Ah, vale. Entonces me va a tomar 10 minutos para irme a este enlace donde voy a encontrar una serie de ejercicios que se les propone el día de hoy. Entonces, denme un segundo. Dejo compartir esta pestaña para pues a ejercitar. Lo que hemos aprendido lo podamos ejercitar. ¿Listo? Entonces, denme un segundo porque esta presentación tengo el enlace. Y antes de irme a ese enlace de ejercicios, sí les voy a recomendar algo. Entonces, antes de pasar a esa parte, déjenme volver y les voy a presentar algo antes de irme a los ejercicios. Por favor, tomen nota de estas aplicaciones y procuren ver videos de cómo utilizar estas herramientas. Unas herramientas útiles que planteo el día de hoy. Una se llama GeoGebra. GeoGebra es una herramienta que me permite a mí encontrar soluciones de temas básicos de matemáticas, de álgebra, pero también me permite graficar. Es una herramienta súper útil. MalMat es una herramienta buenísima que no requiere uso de datos. Yo la descargo y realmente no, funciona sin datos, sin acceso a internet. ¿Y para qué me sirve MalMat? MalMat es una herramienta que les permite a ustedes solucionar temas de polinomios e incluso derivadas integrales y les da el paso a paso. Pareciera paradójico que les esté dando claves para hacer trampa, creo yo, pero no, no es que les esté dando tips para que hagan trampa en sus ejercicios de matemáticas o van a encontrar herramientas. De hecho, hay muchas, Photomat y demás. No, la idea es que con estas herramientas ustedes puedan, cuando se encuentren con algún ejercicio que ustedes vean que no encontraron solución o algo,
Malmat, ustedes pueden ubicar el ejercicio y que les solucione. Y ustedes van a mirar ese paso a paso para identificar en qué momento se están equivocando, para que puedan lograr encontrar la solución. Para eso funciona Malmat. Es una de las que les recomiendo. Esa se puede instalar en el celular. De hecho, yo la tengo instalada porque pues a veces cuando me dicen, profe, no entiendo algo y digamos que uno está de afán y no alcanza los tiempos, el estudiante está de afán y uno también, pues Malmat es una herramienta que le permite pues entender ese paso a paso. Y Wolfram es otra herramienta también muy práctica. Wolfram Alpha es una herramienta que me permite identificar las soluciones. Cuando me plantean a mí un ejercicio en matemáticas, yo puedo ubicarlo en Wolfram. Y en Wolfram, él me da como tal la solución del ejercicio. Y yo puedo ver si llegué a la solución. Si no tengo la solución, bueno, me toca mirar qué hice mal en el ejercicio, pero estas tres herramientas se les recomiendo. Son herramientas útiles que se usan en matemáticas, que yo las usé en la universidad, que pues todavía sigo usando realmente, pero como le digo, no son herramientas que yo haga trampa con ellos o que les esté invitando a hacer trampa, no, para nada. Son herramientas que les invito a utilicen porque les va a permitir en algún momento que ustedes se encuentren, por así decirlo, trabados, que no encuentren la solución y que ustedes digan, no pude más, algo pasó, pues estas herramientas les sirven. Pero pues no son para nada hacer trampa, sino que les permitirán despejar sus dudas. ¿Es claro para ustedes que la invitación no es Sí, para nada hacer trampa? profe, Es una que, pregunta. Qué sí, pena que señora. lo interrumpa. Profe, lo que pasa es que tengo una duda pues respecto a todo este tema de cómo vamos a verlo, el tema de, digamos, lógica matemática. En este Sí. caso, ¿cómo se ve? ¿Se ve por momentos o hay clases grabadas o simplemente dejan los ejercicios? Lo digo porque ya había estudiado en otra universidad a distancia y pues me surgen muchas dudas en el momento. ¿O cómo Bueno, lo maneja la universidad? como tal, estos no son talleres del curso de pensamiento lógico, ¿no? Pensamiento lógico es un curso que tiene elementos propios, tiene encuentros, y a ustedes se les va a invitar a esos encuentros, que se los invitan por qué medio, por el foro, por medio del curso. A veces también les invitan por el correo interno o por el correo institucional. Les mandan invitaciones para encuentros propios del curso de pensamiento lógico. Estos que son talleres del PAC, son talleres que les brindan herramientas básicas de lo que se van a ver enfrentados en ese curso. Y de esa manera, pues más o menos lleguen con nociones y les permitan avanzar sin ningún problema. ¿Es claro para ti? Sí, o sea, se manejan de manera similar, son como sincrónicos, o sea, uno puede preguntar al Sí, maestro o simplemente quedan hay cargados. encuentros, pero te dejan trabajos, te dejan lecturas, te dejan videos con los cuales tú deberías hacer las actividades. Pero sí, hay SIMPAS, hay B-Learning, hay web conference, hay encuentros que se hacen de manera muy frecuente en estos primeros cursos que ustedes ven, precisamente para que puedan despejar sus dudas. Ay, bueno, gracias. Pero no son obligatorios, claro está, ¿no? Porque pues se comprende que el estudiante pues tiene sus tiempos, pero pues también se comparten las grabaciones de estos encuentros. Andresito, qué pena contigo. En este momento vamos a dejar de grabar, ¿listo? Ah, vale, vale, sí señor. ¿Listo?